con un pañuelo en los ojos, ¿no? No por él, sino porque así es como se organizaba, de la noche a la mañana. Él lo cuenta en una carta, específicamente a Guerrero. Le hablan en la noche del 14 de enero para que el 15 se vaya, con 200, 300 hombres, pero sin ninguna preparación, nada de inteligencia previa. Él denuncia la falsedad de todos estos operativos que no sirven para nada y denuncia a Genaro García Luna y a otros comandantes. Los mandaban, por ejemplo, me platicaba Javier Herrera Valles, que en Acapulco, una plaza muy caliente, una plaza donde se sabe que opera el Chapo Guzmán, los Zetas, el cártel de los Beltrán Leiva, en vez de mandarlos realmente a los puntos álgidos de narcomenudeo, a estar interceptando vehículos extraños en las carreteras, los mandaban a cuidar el malecón, donde no circulan los narcotraficantes, sino los turistas, por poner un ejemplo en qué consiste esta simulación. Javier Herrera Valles, por desgracia, pagó muy cara su osadía de ser, no solo decir esto a los medios de comunicación, sino que habría que decir que antes de recurrir a los medios de comunicación, él se le informó puntualmente al presidente, le entregó toda la documentación suficiente para que el presidente se formara un criterio y se diera cuenta que García Luna lo estaba engañando, no estaba haciendo bien las cosas. Herrera Valles es arraigado el 17 de noviembre de 2008. Tengo información que esto es ordenado por el ingeniero Genaro García Luna y el que orquestó todo esto es Luis Cárdenas Palomino y dos altos funcionarios de la PGR. Eso en su oportunidad lo vamos a demostrar. Y quien pagó los platos rotos, pues irónicamente no, el despedido, el perseguido, no fue Genaro García Luna, fue este comisario Javier Herrera Valles, que hoy está en el penal de máxima seguridad de Nayarit, acusado falsamente de narcotráfico. 6 días después de su detención, Herrera Valles fue señalado como colaborador de una banda de narcotraficantes. No obstante, en enero de 2009, el testigo protegido que lo había denunciado, Víctor Hugo Martínez Rocha, se retractaba. El 18 de octubre fui detenido en Nezahualcóyotl, del Estado de México, por presuntos agentes de la PGR, por delito de falsificación de documentos. Posteriormente me llevaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, donde fui torturado con toques, descargas eléctricas en las partes bajas y de la espalda también, para que declarara. De ahí fui pasado a la Cielo y me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles. Ahora sé que es excomisario de la Policía Federal y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo. Desafortunadamente sí tuve que ratificarla porque fui amenazado, reitero, que ellos me daban todo, testigo protegido, porque ya tenían cómo chingar a Herrera Valles para que dejara de chingar al patrón con esas palabras. El 9 de agosto de 2009, la abogada de Javier Herrera Valles, Silvia Raquenel Villanueva, era asesinada en una plaza comercial de la ciudad de Monterrey. No obstante, García Luna no dejará el cargo. Calderón, personalmente, apuntala al secretario de Seguridad, un apoyo gestionado por los poderes fácticos. En la época de transición, un grupo de generales se reunió con Juan Camilo Muriño para señalarle que no era posible, no debía ser que García Luna fuera incluido en el gabinete de Felipe Calderón, porque había serias sospechas fundadas desde el punto de vista del equipo de García Luna, que había imágenes, había videos de gente de su equipo muy cercano recibiendo dádivas del cártel de Sinaloa, supuestamente, y que por eso no debía de ser incluido en el gabinete. Pese a estos señalamientos hechos por el ejército, por militares de muy alto rango del ejército, el presidente Felipe Calderón no nombra secretario de Seguridad Pública. Para muchos les sorprendió ese nombramiento. Podríamos entenderlo si sabemos, como yo pude enterarme, que el señor Carlos Slim lo apoya, lo impulsa junto con Jorge Tello Peón, hoy encargado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como impulsan Slim y Tello a Genaro García Luna para que se quede como secretario de Seguridad Pública. Presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, conocido como IDEAL,
El apoyo de Carlos Slim al titular de Seguridad Pública se traduce en negocios y poder. La dependencia ha otorgado importantes contratos al magnate. El más importante de ellos, llamado Plataforma México, tuvo un pago inicial de 5,000 millones de pesos. El proyecto, una base de datos con información estratégica en materia de inteligencia y seguridad, conectará a todas las policías del país. Uno pensaría cuál es la relación entre Slim y García Luna, y para eso habría que entender que el hombre que le maneja la inteligencia a Grupo Carso, al grupo empresarial de Carlos Slim, es Wilfrido Robledo, el exdirector, el excomisionado de la PFP en los últimos años del sexenio de Ernesto Zedillo, un hombre muy cuestionado. El evento que lo saca de la función pública es lo ocurrido en San Salvador Atenco, todas estas violaciones a derechos humanos, este exceso de fuerza, porque en aquel entonces Wilfrido Robledo era el responsable de la policía del Estado de México. Este hombre es mentor de García Luna. La trayectoria profesional de García Luna no podría entenderse sin la existencia de Wilfrido Robledo y cómo lo fue protegiendo y solapando y lo fue ayudando a crecer. El Estado construye su aparato de inteligencia y los multimillonarios se lo apropian. Carlos Slim hace suyos, gradualmente, los principales instrumentos de la seguridad nacional. El mayor de ellos, Teléfonos de México, es considerado por los expertos el mayor centro de espionaje del país. Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Sí, las ideas, los sentimientos, la información confidencial y los secretos de más de 100 millones de mexicanos al alcance del almirante Robledo. ¡Háblenle! Es un placer para mí estar moderando este ejercicio inédito de diálogo entre el presidente de la República y la sociedad. Es una forma moderna, creativa, directa de rendir cuentas. El analista político Leonardo Curcio se estrena como comparsa del poder, en un programa de televisión predecible. Unos hacen como que preguntan y otro hace como que responde. Cuando le preguntamos a un policía, ¿usted está implicado con los criminales o no? Ah, vaya, menos mal. Pero además de ofrecer explicaciones como esta, don Felipe cuenta al auditorio cómo recluta nuevos agentes y cómo hace temblar las estructuras del enemigo. Estamos llamando a muchachos jóvenes, universitarios, a que se incorporen a la Policía Federal. Gente con ilusión, gente que quiere trabajar por México. Vente aquí a darle sentido a tu vida, vente aquí a trabajar por tu comunidad. Y se vienen los chavos y los entrenamos, les damos armamento, les damos tecnología. Algunos les han pegado muy fuerte, sí. Nos han matado varios porque saben, los criminales, que les estamos pegando muy fuerte en sus estructuras. El señor Calderón considera que su gobierno le está pegando fuerte al delito organizado. Será. Yo no entiendo este triunfalismo que quieren presentar porque dicen que detienen y detienen a los cabecillas. Siempre habrá, que además ni son cabecillas, los verdaderos líderes que controlan esto no son los narcotraficantes en sí mismos, sino son los personajes del sistema financiero, que es donde se lava todo el dinero producto del tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas existe porque hay dinero, buscan dinero, y el dinero y los dólares están dentro de todo el sistema financiero mexicano. Todos los días, los mexicanos se enteran de la detención de peligrosos secuestradores y narcotraficantes. Los detenidos se multiplican, la violencia no cesa. No obstante, los señalamientos que apuntan hacia la cúpula del narcopoder se abren paso. 13 de mayo de 2009, la periodista Carmen Aristegui difunde una entrevista realizada a Miguel de la Madrid. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta?
¿Hacen cheques, no sé? Sí, y porque no había justificación de lo que se lograba en esa partida, por eso se paga secreto. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? ¿Es posible? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Yo creo que sí, sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Conseguía contratos en el gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Se comunicaba? Sí. ¿Con quién? ¿Con cuál de los narcotraficantes de México? No recuerdo exactamente, pero con los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdense que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte del dinero. ¿Lo reconocieron por complicidad? Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Horas más tarde, el expresidente se desdice. Su estado de salud, aclara, no le permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos. Qué extraño. Las capacidades de las personas suelen verse disminuidas siempre que hablan del señor Salinas. En el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas, pero por Portillo destrozó a Suárez. Y Salinas al final también. Estas afirmaciones del entonces secretario de Comunicaciones y ex colaborador de Salinas, Luis Telles, fueron difundidas una mañana de febrero de 2009 y desmentidas de inmediato. Lo que aparece en la cinta es lo que dije a un grupo de amigos en el marco de una comida casual y lo dije de manera indebida, ya de sustento alguno. Finalmente, nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo visto, el señor Telles tampoco puede procesar adecuadamente los diálogos, lo que no le impide ser presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Este hombre fue secretario de Industria y Comercio entre 1958 y 1964. De acuerdo con la investigación realizada por Jean-François Boyer, plasmada en el libro La guerra perdida contra las drogas, mediante falsos permisos de importación y exportación, el funcionario participaba en el contrabando en la frontera norte, asociado con el traficante Juan N. Guerra. El señor secretario se llamaba Raúl Salinas Lozano. Don Raúl tenía 2 hijos aficionados a la equitación. Uno de ellos se colocó en la banda presidencial en 1988. Y el otro, llamado también Raúl, protagonizaría un episodio inolvidable. Un banco suizo, pasaportes falsos, una esposa en la estación de policía, una novia en alta mar, una cuenta con más de $160 millones y un sainete legal.